Buenas noches, mi nombre es Ramiro Avisuleta Mendoza y esta es la continuación del libro Redactar para Convencer. Bien, el título, el capítulo es el capítulo 8, se llama Contundencia, Poder Persuasivo. El objetivo de este capítulo es convencer. Para convencer a otra persona, el abogado debe ilustrar su mente de manera que el lector acepte la verdad que lee, pero particularmente debe motivar su voluntad para que por su propia iniciativa, con sus propios medios, el lector haga o permita hacer lo que el abogado propone. ¿Cómo convencemos? Mediante escritos, mediante relaciones jurídicas como abogado. Todo lo que hemos dicho hasta ahora lo logramos con párrafos coherentes, fluidos, con oraciones correctamente construidas y el estilo que sea preciso, conciso, sencillo y claro. Tiene todo a su favor para convencer al lector de esa manera. Algo importante es estar convencido de la verdad que se expone. El convencimiento es fundamental porque de esa manera demostramos lo intelectual que podemos llegar a ser. Se le añade así fuerza moral. Otra cosa fundamental es estar convencido de la necesidad imperiosa de convencer al receptor de la comunicación de la verdad que se expone. Esto lo vemos de la manera que no solo es estar convencido nosotros, sino convencer a la otra persona. Si no, podría haber muchas complicaciones, como cuando unos expertos en volcanes vinieron a alertar sobre lo de Armero, las personas no hicieron caso, por estar convencidos nada más ellos, sucedió lo que ya todos sabemos con Armero. Otra cosa importante es ser proactivo en los escritos, en las redacciones jurídicas, para convencer en cualquier ámbito, sea el juez, al cliente de que nos dé el poder para ser abogados, es siempre tomar las iniciativas, nunca dejar que las cosas pasen porque así, sino tomar la iniciativa, ser una persona que no vive de reacciones, sino que siempre está actuando con la iniciativa de buscar las soluciones y las posibilidades de modificar las situaciones. De esa manera será todo una mejor forma. Hay unas motivaciones de fondo que pueden ser racionales y como son las jurídicas, que es abordar de la mejor manera todo el conocimiento jurídico y exponerlo de la manera que mostremos el conocimiento que tenemos. Extrajurídicamente es que no solo es exponiendo este conocimiento jurídico y todo el nivel académico que tenemos, sino que hay cosas como el valor de nuestra consulta, las probabilidades que hay de ganar el caso, los valores morales del cliente, la rentabilidad, si se puede ganar o no. Otra cosa es informar objetivamente, convence más al lector culto que presionar abiertamente. Esto no se trata de, de, de presionar al lector, esto se trata de plantearle cosas objetivas, porque podemos dar, no debemos dirigirnos de una manera altanera, sino expresarle objetivamente lo que ellos van a saber. Hay unas motivaciones no racionales, como son eh, que la vida en el derecho no ha sido la lógica, sino que ha sido la experiencia, como en el común lado en los Estados Unidos. Las altas cortes siempre se han bajado por la experiencia y han dejado de un lado la lógica, siempre prima más lo emocional. Hay algo que es ordenar e indicar abiertamente, puede ser contraproducente porque en ocasiones es más efectivo sugerir en los escritos jurídicos, en las redacciones, es mejor sugerir, dar una sugerencia a nuestro cliente y no presionarlo abiertamente porque de esa manera no se logra convencer, que es el objetivo de este capítulo. Algo importante también es que al momento de hacer las sugerencias debemos tener en cuenta cómo nos conectamos a las verdades del cliente, a sus principios y valores, dado que no podemos pasar por encima de esto. Un ejemplo, entra aquí la religión, dado que debemos tomar en cuenta todo eso, y si hablamos inteligentemente con argumentos sobre la religión, no que en este caso el cliente tenga una religión diferente a nosotros, podemos ser más efectivos a la hora de convencerlo, de persuadirlo, igual que al juez, igual que cualquier situación en nuestro campo jurídico. Convencemos con seguridad y convencimiento de lo que decimos. A esto es imprimirlo y dejarla coloquialmente de ser blando y exponer las cosas con seguridad. Si tenemos el conocimiento como abogados, podemos exponer todo siempre con seguridad. Siempre va a ser importante convencer y provocar acciones, incluyéndole entusiasmo y pasión. Decir las cosas con un grado de entusiasmo y pasión hará que todo salga mejor y que las cosas se den de una mejor manera. ¿Por qué es importante la opinión de la mayoría? Porque siempre establece que haya una autoridad. ¿Cuándo hay una autoridad? Hay una autoridad cuando utilizamos a los estudiosos del derecho, a la doctrina, de esta manera, como en el tema de la religión, que tiene mucho que ver en este caso, cuando Moisés convocó a Jesucristo como autoridad,
en el mismo caso que los reyes en esa época de las monarquías invocaban a Dios, siempre las personas se persuadían y se convencían más fácilmente cuando hay una autoridad de por medio. Eso es lo mismo en los escritos y en las redacciones jurídicas. Siempre debe utilizarse más que todo un tono amable. Convence más que el enfrentamiento y la pelea. En el derecho, al igual que no alargarse, sirve más ser conciso, ser amable y evitar siempre la pelea. Por eso se dice que en el derecho y en los escritos jurídicos siempre es con una labor social y no con tanta pelea y siempre una manera utilizando el conocimiento jurídico y dejando atrás todo ese tipo de problemática. La forma de preguntar puede inducir la respuesta. Siempre utilicemos la manera en que preguntemos para inducir una respuesta que sea favorable para nosotros. Para cerrar, el escritor debe tomar en cuenta los afectos y los sentimientos personales del destinatario. O sea que cuando queremos convencer al lector, a cualquier persona que lea nuestros escritos, la manera siempre es tomando en cuenta una rigidez, pero una rigidez tomando en cuenta la forma de ser de la persona que está recepcionando como tal nuestro escrito. Muchas gracias, esa es mi intervención. Buenas noches, mi nombre es Donis Marcela Mejía Bastidas y en este punto de de la exposición vamos a desarrollar la segunda parte del libro Redactar para Convencer, el cual trata sobre las acciones jurídicas con a pensar y a comunicar. Sobre en ese sentido, lo que una consulta obedece una necesidad específica para cuya solución necesita el apoyo de su abogado. El objetivo final de la consulta o de la opinión es Bueno, el continuando. objetivo final de la opinión es Bueno, como vemos que la compañera tiene problemas de conectividad, seguiré yo con el tema. Más ahorita viene la compañera. Bueno, los principios generales del razonamiento jurídico son tres. El primero son formas de razonar aplicables a toda la investigación. En esto se derivan cinco procedimientos que son utilizados por la mente en el momento de que queremos comprender o queremos buscar la verdad. Estos también son aplicables en la investigación jurídica. Empezamos por la observación. La observación es el punto de partida de toda actividad intelectual. No solamente observamos con los ojos, sino también con los demás sentidos y con la mente. Cuando observamos, nos damos cuenta que este es el prestar atención a la realidad cuidadosamente sin que interfiramos en esta. Se observa para percibir totalmente y entender más allá de la superficie de lo que estamos estudiando. Un ejemplo de esto son los romanos. Los romanos observaron las necesidades de desarrollo de su pueblo y diseñaron los conceptos de propiedad y de hipoteca. El segundo es el análisis. El análisis consiste más que todo en separar las distintas partes de un elemento o un objeto que es unitario, con el fin de que se investiguen sus elementos. El tercero es la síntesis. La síntesis es lo contrario al análisis. Esta es que consiste en encontrar los elementos unitarios que conceptualmente existen en varios objetos y lo que busca es no separarlos, sino unirlos y crear una categoría nueva que abarque a todos juntos. La deducción. La deducción va de lo general a lo particular y esta es utilizada en lógica y en matemática, pero se usa también en el razonamiento jurídico con igual eficiencia. Esta lo utilizamos cuando se busca aplicar un principio legal general a unos hechos que son estrictamente particulares. La inducción, por el contrario, es diferente a la deducción. Esta consiste en obtener principios o reglas generales no conocidos partiendo de hechos o datos que son particulares y son conocidos. Es la operación intelectual opuesta a la deducción y se utiliza más que todo en la vía de la jurisprudencia para crear principios de derecho.
Sabemos todos que la jurisprudencia analiza casos particulares y obtiene principios generales. El segundo y tercer principio. El segundo principio son las notas sobre nuestras habilidades de pensar y razonar. En este encontramos 5 habilidades. La primera son las habilidades del pensamiento según Benjamin Bloom. Bloom fue la persona quien investigó, quien hizo el aprendizaje de personas sobresalientes por su maestría. Encontró que la dotación innata no es necesaria al éxito, es decir, que una persona que nace con una inteligencia, digamos que más desarrollada que los demás, no solamente no tiene el derecho o no tiene el éxito garantizado. Al contrario, tiene que trabajar duro y ser enfocado y continuo en sus trabajos. Sus estudios demostraron que las personas más exitosas en sus campos son los que resultan que son aquellas que se dedican al menos 10 años de esfuerzo enfocado antes de lograr un reconocimiento. El trabajo de Bloom destacó que el logro es un producto del aprendizaje. En el caso del abogado, el razonamiento del abogado para ser efectivo debe ser moverse necesariamente dentro de los 3 niveles superiores. Un conocimiento somero del derecho no le va a permitir identificar algunas normas que pueda comprender y pueda implementar en los casos reales que va a tener el abogado. El segundo es el pensamiento estratégico. Este incluye la observación, análisis, síntesis, deducción en la inducción, pero va más allá de esto. La persona que utiliza el pensamiento estratégico es capaz de entender la realidad como un todo interactuante, del cual debe extraer los datos que le sirvan y desechar los irrelevantes para decidir lo que va a hacer. El pensamiento estratégico también tiene otros nombres como uso de conceptos, reconocimiento de patrones, pensamiento crítico, etc. Tenemos el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, que tradicionalmente los psicólogos la desvinculaban de la inteligencia y decían que cuando se trataba del trabajo es conveniente dejar las emociones en casa. Hoy en día los psicólogos tienen otra posición, ya es que comenzaron a notar que la personalidad contribuye más que la inteligencia al éxito en la vida. Con la inteligencia emocional podemos medir la capacidad de triunfar de una persona, de manera que puede tener relaciones interpersonales productivas y sanas. El pensamiento crítico. Este lo utilizamos para razonar y para razonar con este pensamiento crítico debemos tener madurez emocional. Tenemos que dirigir la mente objetiva y permanentemente a la búsqueda de la verdad. Esto exige tener la capacidad y el discernimiento para desechar, si fuera el necesario, lo que hemos considerado como verdadero y aceptar lo que hemos considerado como falso. Buscamos, o cuando buscamos la verdad, eh, tenemos que hacerlo de una forma en donde podamos abrirnos o podamos desglosarnos de los valores y los principios que hemos adquirido desde pequeños, ya que tenemos que someter toda la crítica. La adquisición y desarrollo de la habilidad por el abogado. El abogado en ejercicio de su profesión no puede limitarse solamente a repetir normas que ha aprendido a lo largo de la carrera, sino que usted tiene que tener un conocimiento amplio en todos los aspectos. Tiene que tener en cuenta los criterios aportados por la ciencia también. Podemos deducir que el abogado debe esforzarse en desarrollar las cualidades para razonar en la profesión. El tercer principio es la aplicación de los principios generales a la investigación jurídica. En el proceso de la elaboración de la consulta, en el pensamiento del abogado va de lo inductivo a lo deductivo. En la medida que va averiguando los hechos, va determinando las normas que puede regir a los hechos. Así como también a la hora de que el abogado empieza a redactar el pensamiento, debe ser lógico y práctico. Lógico en cuanto a los hechos que se han narrado y las normas que se van a aplicar que estén relacionados a los hechos. Y práctico y realista del abogado. Se muestra que el análisis de las alternativas de soluciones en los negocios y los conflictos, es decir, el abogado debe ser práctico y realista para buscar la solución de los conflictos. El abogado tampoco puede ser como el investigador científico que va por ensayo y error, es decir, pues la verdad del abogado no es relativa, ya que esta es permanente, así como también su falsedad, lo que implica decir que con sus soluciones son esencialmente contingentes, que van a quedar y van a permanecer. Bueno, ya teniendo en cuenta
Teniendo en cuenta esto, tenemos que saber que el abogado debe cumplir con estos 5 requisitos. Un conocimiento profesional con capacidad crítica dentro de las categorías que hemos hablado, madurez emocional para actuar, capacidad para enfocar los problemas con pensamiento estratégico, capacidad para ver cada problema dentro de un contexto particular y capacidad para buscar y estudiar la verdad en donde se encuentre. Muchas gracias. Bueno, siguiendo la exposición, el objetivo final de la opinión es práctico, que es suministrar al cliente información jurídica que lo ayudará a mantener el flujo normal de sus operaciones. De tal forma que para estudiar la estructura y redacción de la opinión jurídica es irrelevante quién la pide, puede ser una entidad administrativa, una empresa pública, una compañía anónima o particular. Dentro de estas tenemos algunos ejemplos como los cuales son cuando una empresa mercantil desea saber si puede realizar publicidad comparativa, un banco consulta sobre el límite de los intereses activos o un tribunal pide la opinión de un abogado especialista para decidir. Entonces, resolver una necesidad precisa de un cliente es pues el propósito que nos va a guiar a redactar una consulta. En esto se diferencia la opinión legal de otros escritos que un abogado redacta, de tal forma que cuando redacta una demanda, por ejemplo, el objetivo del abogado es convencer a un juez de los derechos de su representado, mientras que si lo que redacta es la contestación de una demanda, se propone desvirtuar las pretensiones del demandante. En estos escritos procesales está abogando por alguien. En ellos el abogado no es imparcial ni objetivo, sino persuasivo y motivador. Resalta los argumentos en favor del cliente y desdeña o destruye los argumentos en contra. De tal forma que cuando el abogado escribe una opinión está respondiendo a la consulta de un cliente. El cliente quiere saber qué hacer o qué no hacer. En cuanto a la estructura de la opinión jurídica, nuestra legislación nada dice en relación con ella, ¿sí? Y ni con su contenido. El abogado, en consecuencia, tiene entera libertad de redactarlas conforme a su criterio personal. Esa libertad, sin embargo, está enmarcada por la lógica y el sentido común. Pero podemos ver que la estructura de toda opinión legal consta de la pregunta o consulta del cliente, los hechos relacionados con la consulta y el razonamiento legal. Al observar las partes de una opinión, notamos que hay ciertas semejanzas y diferencias entre una opinión y una sentencia. En las sentencias y en las opiniones se analizan unos hechos determinados a la luz del derecho para determinar sus consecuencias legales. El juez o el abogado consultor, cada uno en su caso, deben seguir varios pasos, que es determinar el objeto de la demanda o la pregunta, conocer los hechos y hacer un ejercicio intelectual de relacionar el derecho con los hechos particulares de cada caso. El juez, por su parte, crea derecho con la sentencia, mientras que el abogado consultor debe anticipar cuáles pueden ser las consecuencias legales de los hechos relacionados con la consulta e indicar alternativas prácticas que le ayudará a tener un mejor resultado práctico del cliente. La pregunta motiva la opinión, es su punto de partida, por lo tanto es indispensable saber exactamente qué quiere el cliente y asegurar que la pregunta esté correctamente formulada. Diapositiva. De ahí dependerá que todo nuestro trabajo tenga sentido y valor. Una pregunta formulada o deficiente. Podemos ver que también tenemos el razonamiento legal. El razonamiento legal pues nos habla sobre es un problema, un aspecto más difícil de toda opinión. Es el pensamiento lógico, profesional y coherente. Es una consecuencia de un riguroso entrenamiento. Es aprender a pensar y a jugar objetivamente. Es el acto de discutir, de pensar adecuadamente para encontrar la respuesta y el acto de expresar los pensamientos y los argumentos que soportan la respuesta. Continuamos con la exposición. Buenas noches, mi nombre es Cristina Italiana Quiroga y yo le voy a hablar sobre el proceso de razonamiento. Al redactar para crear derecho, es inverso al utilizado para aplicar o interpretar el derecho existente. Esto nos explica que al aplicar el derecho consiste en entender y aprobar la conexión de una norma con hechos específicos de la vida real, mientras que crear derecho es redactar la norma que consistirá en supuestos derechos que podrán aplicarse en un indefinido número de hechos específicos a futuros de la vida real. Esto nos hace un paréntesis de 3 puntos muy importantes que debe tener el redactor, que en primer lugar debe entender los principios generales que conducirán su pensamiento, es decir,
ya sea la filosofía, los principios éticos que regirán la norma que este redactor redactará, los valores rectores de la norma, la política que quiera aplicar y la conveniencia tanto del conjunto de las normas de cada artículo y párrafo. Además, el abogado debe recoger la experiencia nacional e internacional en la materia sobre cuál trabaja para crear el derecho. Y por último, el abogado debe conocer suficientemente la materia regulada para poder prestar un servicio útil. Es ideal que el abogado redactor tenga experiencia personal en el tratamiento y resolución de muchos casos particulares. Otro punto es el redactor debe considerar la utilidad y la fuerza del derecho como instrumento constructivo de estructuras y relaciones sociales. Este punto lo vemos en la otra diapositiva, donde nos dice que puede ser conveniente analizar este planteamiento. Si examinamos la totalidad del derecho, veremos que en realidad tiene dos fines igualmente importantes y en consecuencia crea dos tipos de normas jurídicas y ambas, pero con consecuencias diferentes. La primera es un grupo de normas jurídicas que tiene como objetivo evitar la realización de actos lesivos a las personas o a los bienes o a los valores de la sociedad que el derecho debe proteger. El otro punto es el grupo de normas jurídicas que tiene como objetivo promover la cooperación y el desarrollo humanos por medio de cada vez más dinámicos y efectivos. Hablamos sobre el tema de razonamiento legal y redacción de la primera constitución o según Kelsen de la norma supuesta. Eso también lo vemos en la otra diapositiva y nos explica que al ser una de las normas, según define Kelsen, producto exclusivo de la elaboración intelectual, la redacción es de la primera constitución requiere de sus redactores como el primer paso a definir los principios filosóficos, éticos y políticos, incluyendo los jurídicos y económicos que también iluminarían y guiarán en adelante los principios. Los principios expresarán la identidad del pueblo que los redacta, definirá el país que los constituye, que el pueblo quiere y necesite establecer los derechos y garantías de sus ciudadanos. Esa es toda mi intervención. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, compañero, continúe. Bueno, a continuación vamos a seguir con nuestro tema. Mi nombre es José María Ramírez. Vamos a seguir hablando sobre el razonamiento jurídico. Ya sabemos entonces que alude al hecho del raciocinio, de la interpretación jurídica. Seguido del subtítulo dice el razonamiento al estudiar la consulta. No es sin más ese comportamiento que tienen los abogados al momento de que cuando el cliente le profiere una solicitud de consulta acerca de un determinado proceso, entonces el abogado se ve en la tarea de interpretar a través de su trayectoria de estudio jurídica, darle aplicación a las leyes, en la jurisprudencia, a esa consulta. Entonces vamos a estudiar básicamente a partir de los errores comunes de enfoque del problema y de organización del pensamiento. Algunos errores comunes. A partir de los errores comunes vamos a desarrollar, por así decirlo, cómo debería de ser el razonamiento que debe de tener un abogado, una persona estudiosa del derecho. Entonces, iniciemos con el primer error común, que se titula precipitarse al responder. Entonces, aquí vemos este ejemplo, un ejemplo de esta precipitación. Un estudiante recién salido va a su primer día en su prestigiosa firma de abogado, recibió una encomienda del socio más antiguo del bufete. Debía preparar una opinión sobre una difícil consulta de un cliente. Tan pronto como yo la pregunta, el abogado nuevo, motivado por su sano deseo de impresionar, comenzó a responder con algunas ideas que le vinieron a la mente.
el veterano socio lo interrumpió amablemente y le dijo, mira chico, lo que tú y yo hablemos en este momento son solo especulaciones para ahorrar tiempo y esfuerzo. Plantéate primero el problema, estudia todas las leyes, la jurisprudencia y las doctrinas aplicables, redacta un borrador de la opinión, luego lo corriges y cuando lo tengas totalmente listo, preséntamelo para discutirlo. Así trabajaremos eficientemente. Este es un claro ejemplo que primero hay que tomarnos un tiempo prudente para reflexionar, para luego eh, tener un razonamiento pertinente y adecuado y no dejar en manifiesto eh, quizás nuestra ignorancia. Y como dice la frase del doctor Luis Loreto, a veces la precipitación causa más daño que la negligencia. La siguiente diapositiva. El abogado no se puede. Muchas veces nosotros hemos conocido esos abogados, esas personas que le decimos cualquier caso, le estamos haciéndole una consulta, a un cliente le está haciendo una consulta y el abogado se precipita y dice, eso no se puede porque tal norma lo prohíbe. Entonces, es deber de nosotros, como estudiosos del derecho, de la norma, escuchar atentamente el cliente y, en base a nuestro conocimiento, tratar de darle una respuesta favorable a su petición, encontrar una salida, una ruta de escape que nos permita darle solución a esa consulta, a esa petición que requiere el cliente. Siguiente diapositiva, por favor. Buscar la respuesta en la práctica administrativa. Aquí vemos como muchas veces ocurre, que mucho cuando en un despacho judicial se requiere de hacer algo, comúnmente vemos judicantes o pasantes decir hay que hacerlo de esta manera porque en el ministerio tal lo hacen así o porque en el registro me dijeron que había que hacerlo así. Entonces, muchas veces eso lo que hace es limitar la interpretación y limitarnos al, qué sé yo, a buscar nuevas alternativas, nuevas rutas de acceso a determinado caso. Entonces, lo que debemos de hacer es preguntarnos qué quiere mi cliente, qué dice la ley, cómo puede hacer mi cliente lo que quiere dentro de la ley. Cuando tiene la respuesta, evalúa la práctica administrativa y decide cómo actuar con la práctica administrativa existente. Siguiente diapositiva, por favor. Dice, la rutina aquí siempre lo hemos hecho así. Es un poco similar a la anterior. También son viejos hábitos, cuando los hábitos impiden el razonamiento eficaz y bloquean la solución de los problemas. Entonces los hábitos deben examinarse y modificarse. Siguiente diapositiva. Tener la conclusión y luego forzar el apoyo. Muchas veces nosotros hemos conocido a personas como filósofos de la antigüedad o teólogos. Los filósofos eran ateos a veces gracias a la misma existencia de Dios, o eran ateos por la moda, o actualmente hay ateos porque está de moda ser ateo. Y dicen que son ateos y, o sea, primero se van a la conclusión y luego forzan una investigación para, para constatar esa teoría, esa devoción a al ateísmo. Igualmente hay personas que dicen creer en Dios y nunca tienen una experiencia personal con Dios o no tienen un medio probatorio para decir que Dios existe. Más o menos así funciona. El abogado puede caer en la trampa de buscar argumentos enreversados con la creencia engañosa de ayudar a solucionar un problema a un cliente. El resultado puede ser nefasto. Siguiente diapositiva, compañero. Escribir sin digerir. El error más común y probablemente el más grave es intentar escribir la versión final de la opinión tan pronto como se reúne la información básica. Y se cree haber entendido el problema sin tomar el tiempo para primero digerir, procesar y pensar todas las implicaciones del material disponible.
Es más o menos un poco como el primer error común del que estudiamos, precipitarse a responder. También debemos nosotros de digerir primero y mirar todas las bases sólidas, argumentativas, toda la ley, todos los principios y determinar la mejor vía y la mejor ruta cuando nosotros vamos a escribir. Debemos de escribir de una manera llamativa, de una manera que impresiona al lector, con con todas las bases y con todos los argumentos posibles. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver el estilo en los escritos expositivos y argumentativos. Hay diferentes tipos de estilos. Y estos estilos, de alguna u otra manera, son llamativos para el lector. Alguna vez hemos escuchado la frase como la frase véndele a la mente y no a la gente. Es una frase muy conocida del libro Padre Rico, Padre Pobre, y básicamente consiste en eso, en redactar de tal manera que el lector se impresione al leer el primer contenido del escrito. Aquí dice que el estilo de la persona, decía Buffon, para enfatizar que el escritor debe escribir con su propia personalidad y no imitar a nadie. No obstante, la experiencia engaña a los escritores. Ciertas normas que los pueden ayudar a ser eximios en el arte de escribir sin perder su espontaneidad. Ahora vamos a señalar algunos principios útiles a la hora de escribir opiniones legales. Siguiente diapositiva. El estilo de la opinión jurídica. ¿Cómo debe ser este estilo? El punto de partida para definir el estilo de la opinión jurídica lo tenemos al aplicar principios expuestos. En el capítulo 1 dice, el norte es el lector. Y piense en el objetivo del escrito, el lector es el cliente y en la opinión el abogado le está, y en la opinión el abogado profesional para el cual el cliente ha contratado al abogado. Y el objeto del escrito es informarle, conoce para orientar su decisión. La redacción mejor será la que le informe con mayor objetividad, claridad y sencillez, la que le facilite tomar su decisión. Básicamente, este es un estilo básico de la opinión jurídica. Siguiente diapositiva. Se tienen en cuenta tres aspectos. El primero es usar un lenguaje demasiado técnico. Como se habla entre abogados. Por ejemplo, decir que el contrario podría acogerse a la excepción non andipendis, contratos. Si ese fuera el caso, podría decirle al cliente, si usted no cumple, el otro podría conforme a la ley, abstenerse de cumplir. Este principio, este error que cometen muchos abogados es de escribir con un lenguaje demasiado técnico para personas que no conocen de ese lenguaje y que no tienen suficiente nivel de estudio para entenderlo. Al escribir una opinión debemos cuidarnos de los extremos viciosos, bajar el nivel intelectual y expresarse con un lenguaje ordinario o chabacano. Siguiente diapositiva. Aquí vemos algunas notas sobre los estilos persuasivos. Como les decía hace un momento, hay que tratarle de venderle a la mente, no al cliente. Nuestro trabajo es vender la mercancía de nuestro cliente, no a nosotros. No nos olvidemos de sobresalir nosotros y sobresalgamos ese escrito para convencer. Siguiente diapositiva.
Bueno, aquí necesariamente no siempre cuando vamos a redactar algunos hechos, no necesariamente debemos iniciar redactando la conclusión, o sea, necesariamente el primer hecho. Se puede comenzar a redactar desde el hecho más llamativo o más trascendental, por así decirlo, con tal que llame la atención. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver un experimento del estudio que hicieron, de un experimento que realizó el señor Garner a 42 jueces, que es el estilo que los jueces prefieren, un experimento y donde se llevaron a cabo ciertos aspectos y ciertas cualidades. Compañera, siguiente diapositiva. Aquí nos muestran el ejemplo, no sé si se alcanza a leer. Dice qué le agrada y qué les desagrada. Lo que le agrada es la brevedad, claridad, flujo lógico de la exposición, puntos claros, entre otras cosas. Y lo que le desagrada, los borborrea, oscuridad, ideas abarrotadas, párrafos largos, entre otras cosas. Básicamente en esto consiste nuestra parte del libro, redactar para convencer. Muchas gracias.